Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Germán Hernández y en esta sesión te enseñaré cómo instalar cualquier software de Haspel, definiendo si utilizamos la base de datos por defecto, o sea Firebird o SQL, así como el tipo de instalación, ya sea servidor o cliente en red, y otros detalles importantes a considerar. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro nuestro objetivo, esto es qué tipo de instalación vamos a realizar, si de tipo cliente o servidor. También si se van a requerir instalaciones remotas para los usuarios que estén en otras ciudades, y para esto hay tres formas de hacerlo: a través de una URL, por Haspel Nube, o una más que yo estoy agregando, que es por medio de la virtualización, que es un tema que veremos más adelante en otra sección, ya que eso significa crearse una nube privada o rentar una nube pública o hasta una híbrida. Pero como lo comenté, lo veremos más adelante porque son temas un poco más avanzados. De igual forma, es importante tener claro si vamos a dar de alta una nueva empresa, o se pretende hacer una actualización de versión, o estamos migrando de CPU, ya que eso también define si es o no necesario crear un escritorio de servicios Haspel. Ok, es momento de pasar a la parte técnica, pero no se asusten, realmente son procesos muy sencillos. Lo primero que haremos es ir a la página oficial de Haspel y descargar el software a instalar, que para este ejemplo vamos a utilizar Haspelsci. También vamos a necesitar descargar de la página oficial de Microsoft la base de datos SQL, en caso de que alguno sí lo requiera, no importa si es de 32 o 64 bits, y preferentemente en idioma inglés, ya que la versión en español nos genera un error y para poder resolverlo tenemos que cambiar el idioma de nuestro sistema operativo, y dependiendo cuál elijamos tenemos que descargar e instalar el paquete de idioma y luego reiniciar la PC. Siento que es un proceso más tedioso, por lo que yo elijo para la base de datos el idioma en inglés. Entonces, estando en el sistema, lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de Haspel y en el menú descargas vamos a elegir el sistema que vamos a instalar. Este proceso aplica para cualquiera de los sistemas: SAE, NOI, COI, bancos, etc. Entonces, en este caso, para este ejercicio voy a elegir Haspelsci. Y lo primero que hay que hacer es descargar. En este caso yo sugiero descargar el último reinstalable. Ahora vamos a esperar a que se descargue. Al mismo tiempo voy a comenzar la descarga de SQL. Haspel puede trabajar con SQL 2012, con SQL 2014, creo que incluso la versión 2016. Yo lo he probado con todas esas versiones y sin problema. Entonces, en este caso yo voy a utilizar lo que es la versión SQL Server Express, la versión 2014 de 32 bits en idioma inglés. Entonces aquí le doy descargar y yo normalmente elijo esta con herramientas avanzadas porque trae el Management Studio. Entonces voy a descargar esta versión, no importa si es esta, con cualquiera de las dos funciona, pero en este caso yo voy a descargar esta de x86. Le doy Next. Ahora ya nada más resta esperar a que se descarguen las aplicaciones y posteriormente descomprimir la base de datos. Ok, ya tenemos descargado nuestras aplicaciones. Ahora sí, vamos a instalar. Hay que recordar que estamos haciendo una instalación desde cero, por lo que si tú ya tienes problemas con alguno de tus sistemas y lo que estás haciendo es una reinstalación borrando registros, carpetas e historial, no te aseguro que esto te solucione tus problemas al 100. En todo caso, ponme en los comentarios si quieres que veamos cómo resolver esos problemas. Bien, la primera instalación que veremos es con base de datos Firebird. Solo hay que hacer doble clic en el archivo descargado y seguir las instrucciones. Aquí, como comenté, la instalación es bastante sencilla. Cuando nosotros ejecutamos la aplicación para instalar, en esta ventana solamente le vamos a dar siguiente, vamos a aceptar los términos, siguiente, y vamos a elegir si es de tipo local o servidor o estación de trabajo. Como en este caso pues es una instalación nueva, pues vamos a elegir local o servidor. Elegimos instalación típica y damos a instalar.
Y aquí solamente tenemos que esperar a que termine el proceso. Ok, ya he terminado de instalar la aplicación. Y al final nada más vamos a dar clic en este botoncito. Y listo. Ahora para la primera instalación con base de datos Firebird, vamos a dar clic en la aplicación recién instalada. Y recordemos que esto aplica para cualquiera de los programas Koi, Noi, etc. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En esta ventana de inicio le vamos a dar siguiente. Por ahorita nos vamos a saltar la activación. Vamos a entrar. El sistema nos va a pedir un usuario y una clave. Como es recién instalado, no tiene contraseña, entonces solamente le vamos a dar aceptar y va a comenzar a configurar lo que son los perfiles. Ok, aquí el sistema nos va a dar tres opciones principales: crear una nueva base de datos desde cero, traducir de una versión anterior o conectarse a una base de datos existente. Para esta primera opción es bastante sencillo porque el sistema se va a encargar en hacer la configuración en automático, ponerle el nombre, tomar el nombre de la base de datos, asignarle el usuario, la contraseña y listo. Al final pues solamente nos va a aparecer una ventanita de que se realizó con éxito y punto. Llegado a este momento ya es posible entrar al sistema y comenzar a configurar la aplicación para poderlo utilizar. Por ejemplo, vamos a darle siguiente. Aquí en este caso el sistema nos está poniendo en automático ya el nombre. Como les había comentado, no es necesario modificar nada. Solamente le vamos a dar siguiente. Y nos manda una advertencia. Si la base de datos ya existe, el proceso de creación sobreescribirá la información existente. Vamos a darle que sí. Y en este momento el sistema va a comenzar a trabajar. Va a generar las tablas, va a generar el periodo, etcétera. En esta ventana el sistema nos indica que si vamos a comenzar con el número de folio 1 para cada uno de esos documentos: compras, recepciones, órdenes, requisiciones, etc. Y podemos aquí modificar la fecha de los últimos documentos. Para en este caso yo lo voy a dejar tal y como está. Le voy a dar a aceptar. Lo mismo para los documentos de venta. Y nada más le voy a dar a aceptar. El periodo inicial con el que vamos a comenzar, pues en este caso igual lo voy a dejar tal y como está. Ahora podemos de una vez configurar lo que son los perfiles, en este caso dar de alta a los usuarios, asignarle los permisos o los derechos para los que va a tener acceso, pero en este caso también lo voy a dejar así. Esto lo vamos a ver en otra sesión diferente porque tan solo los perfiles pues nos lleva, es un módulo totalmente diferente y nos lleva algo de tiempo. Entonces le vamos a dar finalizar. Listo, ahora ya podemos entrar al sistema. Y como podemos ver ya estamos adentro y no tenemos nada ahorita. En este momento ya va a ser necesario comenzar a dar de alta pues lo que son los productos, lo que son o nuestros servicios, los proveedores o los clientes. Pero antes de eso pues sí hay que irnos a configuración del sistema y comenzar a darle los parámetros iniciales, ¿no? Pero bueno, como en esa sesión solamente es de instalación, no lo vamos a ver ahorita. La opción de traducción de base de datos nos sirve para cuando nosotros ya tenemos instalaciones previas o de versiones anteriores. Si no tenemos versiones anteriores, pues esta función no la vamos a poder ocupar. Entonces, por ejemplo, vamos a dar siguiente, vamos a elegir traducción de una versión anterior y le voy a dar siguiente. Y en este caso, como en esta computadora yo no tengo una versión anterior, pues me está mandando un mensaje de que no se encontró el archivo correspondiente. Si sí tuviera yo una versión anterior, entonces aquí el sistema me va a dar a elegir según haya encontrado las diferentes versiones instaladas. Por ejemplo, si tengo una versión SAE 5 o una 6, que en todo caso, por ejemplo, no recuerdo si nos permite hacer la migración desde la 5 a la 7. Creo que en todo caso se tiene que hacer de las 5 a las 6 y luego de las 6 a las 7. Pero en todo caso, si nosotros tuviéramos una instalación de Haspel SAE 6, entonces selecciono esto y aquí me va a aparecer un listado de la ruta de la empresa. Acá me va a dar a elegir el número de empresa que yo quiero migrar. Y
el manejador de base de datos. Al final solamente le voy a dar siguiente, y como vimos en la configuración normal para crear una empresa, pues simple y sencillamente es darle siguiente y aceptar al final, ¿no? El sistema comienza a hacer prácticamente todo el trabajo en automático. Lo que voy a hacer ahorita es descargar la versión 6, crear una empresa para que podamos ver cómo funciona realmente la opción de traducción de base de datos. Listo, ya tengo instalado el Aspel-SAI 6.0. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de hacer una traducción de base de datos. Entonces regreso nuevamente a mi sistema Aspel-SAI 7.0. Le doy en la opción de traducción de versión. Y como podemos ver, en esta ocasión ya me está apareciendo la versión que tengo previamente instalada, de dónde está tomando la ruta de la empresa, el número de empresa, la base de datos destino, pero todo esto el sistema ya me lo pone en automático. Si yo tuviera más empresas, entonces aquí el sistema me deja elegir el número de empresa que yo voy a traducir, aunque yo sugiero que mejor se migre conforme el número de empresa correspondiente. Por ejemplo, si tenemos una empresa que es la número 10, entonces en nuestro nuevo sistema también debe de quedar con el número, también debe de corresponder a la empresa número 10. Hay varias formas de hacer esto, ¿no? Para que quede en la empresa número 1, porque en algunos casos si genera un error no nos deja restablecerlo en la empresa que nosotros queremos. Entonces aquí simple y sencillamente damos siguiente y traducir. Ahora, lo que hice yo fue que en la versión 6 generé un cliente de prueba, nada más para ver que sí se está traduciendo correctamente la base de datos. Entonces aquí ya le voy a dar cerrar, finalizo y listo. Cuando yo entro voy a ver si se hizo la traducción correctamente y debe aparecer ese cliente que di de alta. Entonces le voy a dar aquí clientes y sí, aquí está este registro que di de alta. Entonces con esto hacemos una traducción de base de datos. Realmente no hay mucha complicación porque el sistema es el que genera, pues lo genera en automático y nos pone también la configuración para que nosotros solamente con un par de clics realicemos esta acción. Ahora, si en el momento de la traducción el sistema nos llega a generar un error, es importante que tomemos una captura de pantalla. Y si nosotros no somos como tal el ingeniero que estamos haciendo la traducción, pues se lo mandemos en este caso al consultor correspondiente o al ingeniero correspondiente para que lo verifique, porque en algunos casos ya traemos arrastrando errores en la base de datos anterior y al momento de estar haciendo la traducción ya no se puede hacer correctamente, precisamente porque algunas tablas ya están dañadas, algunos registros ya no corresponden. Y es cuando se corta o se queda a medias la traducción de base de datos o se pasa incompleto, ¿no? Entonces es muy importante que si genera algún error tomarle una captura de pantalla y pues darle solución al problema. Bueno, para poderle dar solución al problema. Ok, ahora vimos ya cómo crear una empresa desde cero de una forma muy sencilla con base de datos Firebird. Cómo hacer una traducción también con base de datos Firebird proveniente de una versión anterior con un par de clics. Esto lo hacemos muy sencillo, pero lo que vamos a hacer ahora es cómo generamos una empresa desde cero, igual la traducción, y cómo migramos, si estamos por ejemplo pasando la información de una computadora a otra, cómo migramos esta información, pero específicamente con una base de datos SQL. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Primeramente necesitamos ya haber descargado nuestra base de datos SQL, haberla descomprimido. En este caso yo sugiero, nuevamente les comento, la versión en inglés, pero pueden utilizar también la versión en español,
Nada más que en el sistema operativo pues le van a tener que cambiar el lenguaje, descargar el paquete, instalarlo, reiniciar la máquina y ahora sí lo pueden instalar y luego volverla a regresar al idioma original. Entonces, en este caso yo voy a utilizar la versión en inglés. Lo voy a instalar y el sistema me va a pedir algunos requerimientos técnicos para concluir la instalación. Aquí por ejemplo tenemos dos opciones. Si queremos actualizar el sistema o la base de datos, o vamos a hacer una instalación de una instancia nueva. Entonces le voy a dar aquí nueva instalación. Acepto los términos. Siguiente. Listo, ya no vimos la validación del sistema porque se lo pasó muy rápido, pero el sistema nos valida si cumplimos con ciertos requerimientos técnicos. En algunas ocasiones nos llega a salir un error de que no tenemos el Net Framework 3.5, creo, me parece. Y lo que tenemos que hacer entonces es instalarlo. En Windows 10 se instala yéndonos a programas y características, opción activar o desactivar las características de Windows y seleccionamos el recuadro .NET Framework 3.5 y damos clic en aceptar. O también podemos descargar el fichero de internet y simple y sencillamente lo instalamos. Si estamos instalando en un Windows Server, por ejemplo como es en este caso, entonces nosotros nos vamos a ir al administrador del servidor, agregar roles y características y nos vamos hasta la opción de características. Por ejemplo aquí voy a seleccionar la opción que dice Net Framework 3.5. Como en este caso yo ya lo tengo instalado, ya no me permite nuevamente seleccionarlo, pero si no, la casilla va a estar activa. Bueno, más bien podemos seleccionar la casilla, le damos siguiente e instalar. Esperamos unos segundos y se instala. Ahora, regresando nuevamente a la instalación del SQL, vamos a dar clic aquí en siguiente. Y es necesario que capturemos un nombre para nuestra instancia. En este caso yo le voy a poner Aspel. Siguiente. Aquí en esta opción solamente voy a seleccionar esto que esté en automático. Lo demás no lo voy a tocar y le voy a dar siguiente. Aquí en esta opción sí le voy a poner una contraseña al sistema. Recordemos que el usuario es SA y la contraseña pues nosotros se la asignamos. Le doy siguiente y en este momento el sistema va a comenzar a instalar la base de datos y vamos a esperarnos pues unos minutos. Una vez que ya se terminó de instalar la base de datos, pues aquí nada más le damos close y listo. Ahora el siguiente paso es abrir la configuración de la base de datos del SQL, que es este programa, Configuration Manager, y le vamos a dar aquí un clic. Ahora nos vamos a nuestra instancia que creamos y en donde dice TCP/IP le vamos a dar activar. Ahora nos vamos a SQL Server Service y vamos a reiniciar ambos servicios. Esto nos sirve para que cuando se conecten de forma remota o el cliente, pues no nos marque un error. Entonces, ok, ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la base de datos como tal. Y nos vamos a loguear con nuestro usuario y contraseña. Recordemos que el usuario es SA y la contraseña pues es la que nosotros le asignamos. Ahora en databases o en database nosotros vamos a crear una nueva base de datos y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, yo le voy a poner empresa 0167. Ustedes pueden elegir el que quieran. Le damos OK y listo. Ya creamos la base de datos.
Ahora nos vamos a SAE. Ahora ya no nos va a aparecer la configuración inicial del sistema, que es para crear la nueva empresa o hacer la traducción. Sin embargo, nos aparece la ventana de configuración de base de datos, o más bien la pestaña configuración, luego parámetros del sistema y luego esta opción que es configuración de base de datos. Y aquí tenemos la opción de hacer la configuración para la empresa con base de datos SQL. Le vamos a dar clic en esta opción, nuevo, y le vamos a dar esta segunda opción que es SQL Server. Vamos a elegir un nombre para nuestra configuración de base de datos. Le vamos a poner, yo le voy a poner la misma para no equivocarme. Empresa 01 SAE 7. Ahora, aquí en Hostname vamos a indicarle el nombre de la computadora y el nombre de la instancia. En base de datos, el nombre de la base de datos que creamos, el usuario SA y la contraseña que nosotros elegimos. Para el hostname es fácil, nos vamos a ir aquí a la base de datos y el hostname es este, que está aquí arriba. Entonces voy a darle clic en este, nada más para que me aparezca el nombre del host, la instancia. Lo copio, lo pego acá, que también si vamos a utilizarlo solamente en esta computadora y no vamos a tener clientes en red, entonces también yo le podría poner aquí un localhost, así. O también le puedo poner la dirección IP de mi computadora o el nombre como tal de la computadora. Bueno, esto ya lo está tomando directamente de acá. Si vamos a asignarle una dirección IP, es necesario que tomemos en cuenta que la dirección IP debe de ser fija. Ahora, el nombre de la base de datos, pues es la que dimos de alta, ¿no? Entonces, para no equivocarme, simple y sencillamente copio y pego el nombre. Ahora, aquí, SA y la contraseña que elegimos. De hecho, incluso podemos cambiar del usuario, pero bueno, ya son configuraciones propiamente de SQL. Ahorita elegimos el que viene por default, que es SA. Y simple y sencillamente damos aquí aceptar. Ahora, aquí me dice que por cambio de base de datos es necesario guardar el cambio y cerrar el diálogo. Le voy a dar que sí. Ya me está marcando un error porque obviamente no tenemos absolutamente nada en base de datos. Si nosotros estamos haciendo la instalación desde un inicio, entonces el sistema simple y sencillamente nos va a poner la configuración nueva de base de datos por SQL y ya nos va a dejar crear la nueva empresa y hacer la traducción de base de datos. Hay que tener en cuenta que la versión anterior también debe de estar en base de datos SQL. De lo contrario no vamos a poder hacer la traducción. Ahora, aquí lo que voy a hacer yo es regresar a la base de datos Firebird. Ahora voy a ir a control de archivos y le voy a dar aquí en crear base de datos. Conexión de datos destino. Aquí me está pidiendo el sistema en qué base de datos va a generar las nuevas tablas. Y le voy a indicar que en la empresa de SQL. Y le voy a dar crear. Listo. Como ya creamos la nueva base de datos en SQL, o las tablas más bien en base de datos SQL, yo ya puedo cambiar aquí en parámetros del sistema, configuración, y seleccionar ahora sí la empresa que tenemos en SQL. Entonces nada más lo cambio y listo. Ya está. Ya estamos trabajando ahora sí o apuntando directamente a nuestra base de datos SQL. Ahora, si fuéramos a hacer una traducción, entonces como ya lo había comentado, es necesario que nuestra versión anterior también esté en SQL. De lo contrario no nos va a permitir hacer esa traducción. Por ejemplo, aquí voy a hacer una traducción de la versión 6 a la versión que tenemos ahorita, pero recordemos que ya intercambié la base de datos y estamos utilizando ahorita la base de datos con SQL. Entonces le voy a decir sí, proviene de la base de datos
de la versión 6. Voy a migrar perfiles de usuario. Y ¿a qué base de datos queremos que se traduzca? Lo voy a dejar con base de datos SQL para que veamos qué pasa. Le voy a dar siguiente y me dice el tipo de manejador de base de datos debe de ser de la misma conexión fuente y en la conexión destino. Entonces es Firebird con Firebird y SQL con SQL. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer es hacer en la versión 6, por ejemplo en este caso que estamos haciendo una traducción, pasar todas nuestras tablas a una base de datos SQL. Que más o menos lo haríamos de la siguiente forma. Ya sea en 6 o en el 7. Más o menos funciona casi igual para ambas versiones. Entonces, por ejemplo, hay una opción que me indica exportar todas las tablas. Si recordamos, generamos un cliente en la versión 6. Que posteriormente migramos a la versión 7. Que ese quedó en base de datos Firebird. Pero como ahorita estamos utilizando la base de datos en SQL, pues no nos aparece nada. Esa está limpia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intercambiar momentáneamente la base de datos. Me paso a Firebird. Y aquí sí tenemos el cliente. Entonces, en procesos, en configuración, control de archivos, le voy a dar en esta opción que dice exportar todas las tablas. Previamente ya debimos nosotros de haber dado de alta nuestra base de datos en SQL. Y aquí le voy a indicar que va de la empresa 1, bueno, de la empresa de Firebird o de la base de datos Firebird a la base de datos SQL. Exportar todas las tablas. Ya sea que este proceso lo hagamos desde la versión anterior, no importa si estamos utilizando un COI o un OI, o directamente ya una vez migrado a la nueva versión, aquí también podemos hacer el proceso de traducción, o más bien de exportar todas las tablas. Listo, ya se exportó. Ahora vamos a intercambiar de base de datos y listo, ya tenemos el cliente en base de datos. Y si lo queremos corroborar, incluso nosotros pues le vamos a dar la opción o la tabla, vamos a abrir la tabla correspondiente y vemos que ya en SQL ya tenemos aquí pues nuestro cliente. Ahora hay una tercera opción, que es cuando nosotros estamos migrando de una computadora a pues otra computadora, a lo mejor más reciente. En todo caso, lo primero que tenemos que hacer es considerar un par de cosas, que es un respaldo que es muy importante. Copiamos el archivo, lo pasamos a la nueva computadora y en la nueva computadora pues simple y sencillamente restauramos. Ahora bien, resumiendo todo, cuando nosotros instalamos una aplicación de Haspel desde cero, hay que considerar el tipo de base de datos que vamos a manejar. Si no nos queremos complicar con SQL y vamos a manejar pues una información moderada, pues entonces utilizamos la base de datos Firebird. Ahí sí no hay que hacer nada, simple y sencillamente descargar la aplicación, ejecutarlo, darle pues doble clic, aceptar los términos de licencia, aceptar y esperamos un par de segundos o minutos dependiendo de la máquina y se acabó, listo. Ya podemos configurar el sistema con base de datos nueva o traducción o copiar la información de la computadora anterior a la nueva, ¿no? Y ya después de ahí, esa es la fase de instalación. Ahora ya sigue la parte de la configuración del sistema, pero eso ya lo veremos más adelante. Espero te haya quedado claro cómo se instala cualquiera de los sistemas Haspel. Si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.